Fan Yang. ¿Qué estás haciendo? Señora Gu... No, señorita Liu. Señorita Liu, tu matrimonio con Gu Shengcheng ha llegado a su fin. Si firmas este acuerdo de divorcio y grabas un video anunciando a los medios su separación, podría considerar perdonarte. Estás loca. Creo que realmente No aceptas lo bueno. Deja de hacer eso. prefieres lo malo. Suéltame. ¿Qué me has dado? Dime, si Gu Shengcheng te viera con otro hombre teniendo una affair, ¿aún te elegiría? No te acerques. Cariño, esta noche serás mía. No vengas. ¿Quién eres? No vengas, te lo ruego. Déjame ir. No hagas esto, por favor. Suéltame. Así, Hace tanto calor así. El calor es normal. Déjame ayudarte a refrescarte. Eres una maldita. Vas a pagar por esto. Suéltame ahora mismo. ya te dije, si anuncias públicamente el divorcio, a los medios te dejaré en paz. Como no obedeces, no me queda más opción que enviar el video de tu aventura al hermano Shengcheng. Veremos si después de verlo sigue eligiéndote. Deja de soñar. ¿Crees que mi esposo te creerá? Te lo digo claro. Mi esposo jamás se divorciará de mí. ¿Lo entiendes bien? Desgraciada. ¿Qué haces? Suéltame. ¿Estás loca? Alto ahora mismo. Hermano Shengcheng, vi que estabas borracho, por eso quise llevarte a casa. Hermano Shengcheng, bebe esto, y nos liberaremos de deudas. Nadie esperaba ver en el karaoke a esta zorra engañándote con otro. Te dejé una nota, pero resulta que, cuando la seguí al hotel, ella me golpeó. Mira cómo me dejó. Esposo, no le creas. Ellos me secuestraron. Me maltrataron. Señorita Liu, palabras al aire no son broma. Además, esta noche tú me pediste venir. Incluso dijiste ¿Qué más dijiste? que soy mejor que tu esposo y más hábil que él. Hermano Shengcheng, esta pareja adúltera no merecen tu esfuerzo. No lo golpees más. Gu Shengcheng, las perversiones de tu esposa nunca las volverás a ver. ¿Yo? Hermano Shengcheng, Cariño, no le creas. No es verdad, él miente. Juro que no. De verdad, ellos me trajeron a la fuerza. Mira lo que me hicieron. estás difamando. El amante lo confesó todo. ¿Quieres que muestre el video a Shengcheng? Todo fue tu plan. ¿Crees que mi esposo es tonto? ¿Qué haces? Shengcheng, mejor no veas, no lo soportarás. Ella cometió su primer error. Debes perdonarla. Dame el teléfono. Dámelo. A mí, ¿para qué lo quieres? ¿Crees que destruyendo la evidencia ocultarás lo que hiciste y Shengcheng no sabrá? Deja de fingir. Anyan. Menos mal que está bien. No fue mi intención. Le aconsejo que cuando despierte, te disculpes bien con ella, o nadie podrá salvarte. Hermano Shengcheng, Anyan, despertaste. ¿Estás bien? me duele mucho la cabeza y el corazón me late muy rápido. ¿Podrías llamar a un médico por mí? Sí, voy ahora mismo. Espérame aquí. Él te dijo que te disculparas conmigo, ¿y esta es tu forma de disculparte? Contrataste sicarios, hiciste secuestros y usaste una estratagema de autolesión para difamarme. No tienes límites, ¿eh? Entonces, ¿ya puedes largarte de la familia Gu? No te dejaré vivir en paz. ¿De verdad quieres enfrentarte a mí? ¿Estás segura de que puedes vencerme? ¿Estás loca o qué? Liu Kexin, ¿qué estás haciendo?
Hermano Sheng Cheng, Gu Sencheng, ¿por qué me golpeas otra vez? Liu Kexin, ¿dónde crees que estamos? Esto es un hospital. Te estás volviendo más imprudente. Es porque estamos en la habitación de un hospital. Si no, ¿crees que esa expresión odiosa de Yang Panyan podría esconderse? Tú contrataste criminales para secuestrar a Pañan y ahora hieres a alguien a plena luz en el hospital. Estás completamente loco. En tu corazón. ¿Soy realmente así para ti? Divorciémonos. De acuerdo. Hay 10 millones en la tarjeta. ¿Compensación por el divorcio? No es necesario. Liu Kexin no necesita tu caridad. Guarda ese dinero y revisa bien tu cerebro. Kexin, al fin has vuelto. Bienvenida a casa, señorita. ¿Dónde está mi hermana? Hermana mayor. Por fin supiste regresar. Hermana. Sí. Lo siento. No escuché tus consejos antes. No importa. Es bueno que vuelvas. Todo ha pasado. Enfócate en administrar la empresa. El próximo mes, nuestro grupo hará una cena benéfica. Xiujing te llevará a Kexin. Para entonces, conocerán a gente influyente. Entendido, hermana mayor. No vuelvas a tener contacto con ese Gu Shencheng. Muy bien. Seguiré tus consejos de ahora en adelante. ¿Quién es este? Señor Gu, señor Gu, ¿quién es ella? Miren, es Yang Panyan, es la nueva artista de la empresa del señor Gu. Señor Gu, es la primera vez que viene con artistas de su empresa a una gala benéfica. ¿Va a hacer pública su relación? Yang Panyan. Yang Panyan. gracias a todos. Esta pregunta no la puedo responder por ahora, pero si quieren tomar fotos, puedo posar para ustedes. Vaya pose atrevida. Titulares de mañana. Claro que sí. Rápido, tomen más fotos. ¡Qué belleza! Es espectacular. Director Q, Director Q. Liu Kexin, Miren, es el joven Q y es CEO de Glory Group. Liu Kexin, Liu Kexin. ¿Quién es la mujer junto a él? Nunca la había visto antes. Liu Kexin, Tu auto está aplastando mi vestido. ¿En serio? Te compensaré el costo. retira el auto, o no podré entrar. Recuerda esto. Resuélvelo tú sola. Tú. Vamos. Liu Kexin. Oye, Mira, mira. Los guardias de seguridad cada vez son más irresponsables. Dejan entrar a gente desaliñada. Parece que quieren perder el trabajo. ¿y tú quién eres? Soy amiga del director Gu. Él mismo me trajo aquí. Amiga del director Gu, vistiendo vestidos pasados de moda, que cuestan miles de yuanes. Se junta con cualquier persona. ¿Acaso el director Gu ha caído en desgracia? Directora Liu. Disculpe la molestia. Es nuestra nueva artista contratada. No la ha ofendido, ¿verdad? Nueva artista contratada. Pero según lo que escuché, es la amante del director Gu. Cuando trabajamos, no permitimos favoritismos. Entonces hay algo turbio en privado. Es la heredera de la familia Liu, la más rica de la capital. No te metas con ella. Por cierto, hermano Shen Cheng, vi a Liu Kexin llegar con otro hombre. Actuaban muy cercanos. Liu Kexin,
Señorita Liu, no olvides que sigues siendo su esposa. Hoy te muestras en público con otro hombre. ¿Acaso quieres ponerle cuernos al director Gu? Cállate. Liu Kexin, tan ansiosa por acercarte al presidente Gu del Grupo Gloria que desesperada. El director Gu exhibe públicamente a su amante. ¿Por qué yo no puedo asistir con alguien más? ¿A quién llamas amante? Hoy, en nombre de Shen Chen, te daré una lección sorda. Jiang Panyan, tú. Tú. Señora Jiang, por ser amiga del señor Gu, no permití que los guardias te echaran antes. Si vuelves a causar escándalo en mi gala benéfica, haré que toda la industria te margine. Jiang Panyan, frente a mí, guarda tus jueguecitos. Yo. ¿Está todo listo? Lleva al señor Gu al salón VIP y los medios capturarán su momento a solas. Cuando se difunda el escándalo, Gu Shengchen será mío. Shengchen, amor, ¿qué te pasa? No estarás pensando en Liu Kexin, ¿verdad? Jiang Panyan, ¿acaso no fui bueno con ella? Tan ansiosa por abandonarme para irse con otro cualquiera. Shengchen, no seas así. Esa clase de mujer siempre antepone su interés. Tú no debes rebajarte a su nivel. Tomemos una copa juntos. Chen, no corras tanto. Aquí. Chen, después de esta noche, tú serás mío para siempre. Jiang Panyan. Liu Kexin. Señorita Jiang, ¿podría explicar su relación con el señor Gu a solas? Han confirmado su romance. El señor Gu está desaliñado. ¿Acaban de tener algún contacto íntimo? Yo. El señor Gu y yo. ¿Quién dice que están solos? Aquí está, su esposa legítima. Esposa legítima. Significa que la señorita Jiang es la tercera en su matrimonio. Exacto. Ella ha utilizado artimañas para seducir al presidente de Haishu, que es mi esposo, Gu Shengchen. Seducir, tu esposo nunca te amó. Tú eres la desvergonzada. Me robaste a Shengchen. La desvergonzada eres tú, modelo conocida que sabía ser la amante. Pillada, infraganti. Este titular será explosivo. Excelente, difúndanlo en todos lados. Shengchen y yo siempre fuimos almas gemelas. Y acabamos de... usar artimañas para ascender. ¡Qué descaro! Liu Kexin, has ocupado este puesto demasiado tiempo. Shengchen siempre debía estar conmigo. Tú nos separaste. Dios mío, esto es una bomba informativa. Esposa versus amante. Acusan a la esposa de ser la amante. ¿Quién fue? ¿Qué está pasando? Tu querida amiga de la infancia, la que es como una hermana, quería aprovechar tu borrachera para acostarse contigo. En cuanto a estos colegas de los medios, no tengo idea de cómo llegaron. Shengchen, solo vi que estabas borracho y quise traerte a descansar. No entiendo por qué Liu Kexin trajo tantos medios aquí. ¿No es obvio que esto es una trampa contra nosotros? Liu Kexin,
No tienes límites. 2 mujeres combatiendo un mismo hombre. El magnate Gu no defrauda. Las noticias de mañana serán explosivas. Exacto. Será portada seguro. No me importa que hayan grabado. Fotos, videos. Aishu Media comprará todo. Nada se filtrará. Gracias, señor Gu. Disfrute su no molestamos más. Lárguense. Vamos, rápido. Liu Kexin. Alto. Habla claro, Liu Kexin. ¿Cuánto dinero quieres para dejar a Chen Chen? No entiendo tus palabras. ¿No deberías alejarte tú de él? Estás con Gu Shenchen solo por su dinero. Yo también tengo. Y puedo darte la cantidad que quieras. Qué montón de dinero. Qué montón de dinero. Qué derroche más vulgar. ¿No es Yang Panyan, la modelo famosa? Dicen que la pillaron de amante. Estas modelos jóvenes obsesionadas con dinero casi nunca son de fiar. Liu Kexin. Deja de usar el dinero de Gu Xiujing para humillar. Deshonras a la familia Gu. Gu Chen Chen. El mes de reflexión para el divorcio ya terminó. Ahora estoy completamente serena. Mañana a las 10 a.m. Nos vemos en el registro civil. Yang Panyan. Me asustaste. Solo te asustas si ocultas algo. Si no te hubiera ayudado antes, Gu Shenchen te habría echado a la calle. Gu Shenchen, ¿sabes cuánto he sufrido por su culpa? Cuando seas la señora Gu, todo esto habrá valido la pena. Debes entender que hago todo esto por ti. Si Gu Shenchen se entera, lo perderemos todo. Tranquila. Liu Kexin, ¿qué haces bajo el edificio Haixiu? No vendrás a molestar a Gu Shenchen otra vez. Los asuntos entre mi esposo y yo no te incumben. Liu Kexin, recordaré cada humillación que me hiciste anoche. No te perdonaré por esto. Hermano Shen Chen, ella me empujó. ¿Lo vi? Hermano Shen Chen, eres ciego y también tonto. Deja de hablar y súbete al auto. Hermano Shen Chen, ¿qué están? Ya nos reconciliamos. Ahora buscaremos un lugar solitario para revivir la pasión marital. ¿Tú? ¿Por qué esa cara? ¿Qué pasa? Ya no finges. Eres una verdadera tonta. Era broma. ¿En serio te lo creíste? Liu Kexin, suéltame. Gu Shenchen, ¿crees que sigo siendo tu sumisa nuera de la familia Gu? Te advierto, al firmar el divorcio hoy, cortaré todo lazo con tu familia. ¿Qué haces? Me duele. Me duele mucho el estómago. A mí también me duele. ¿Qué me pasa? ¿Cómo te atreves a preguntar? ¿De quién es el bebé? ¿El bebé? ¿Qué bebé? ¿Aún no hemos firmado el divorcio? ¿Tan desesperada estás para embarazarte del bastardo de otro? ¿Ese Gu Xiujing? ¿Te atreves a tocarla? No me quedará tranquilo. ¿Qué estás hablando? Shen Chen, escucha, deja de defender a esta zorra. Ella se embarazó sin divorciarse primero. ¡Qué descarada! Es una sinvergüenza. No metas la nariz en nuestros asuntos. Cállate. Liu Kexin, ¿dónde está tu dignidad? ¿No te da vergüenza? Cariño, el bebé es tuyo. Tienes que creerme. No hay nada entre Gu Xiujing y yo. Nada. Lo que haya entre ustedes no me importa, pero el ADN dirá la verdad. Haré una prueba de paternidad. Quedarás aquí hasta tener los resultados. No saldrás ni un paso. ¿Prueba de paternidad? Gu Shenchen, ¿eres un monstruo? ¿Qué será de nuestro hijo? Bien, si no confías en mí,
No hay más que hablar. Nos vemos en el registro. ¿A dónde crees que vas? Suéltame, Gu Cheng Cheng. Estás bien para irte. No necesitas quedarte aquí. Vuelve a casa conmigo. ¿Por qué habría de volver? Ya estamos divorciados. Suéltame de una vez. Escúchame bien, Liu Kexin. Hasta que el divorcio sea oficial, sigues siendo mi esposa. Liu Kexin, quédate aquí tranquila. Hasta que salgan los resultados. Gu Cheng Cheng, ¿sabes lo que esto significa? Esto es secuestro. Secuestro. Eres mi esposa. Estás embarazada y debo cuidarte. ¿Qué tiene de malo? Si te resistes a la prueba es porque ocultas algo. O ese bastardo es de Ku Shujing. O ese bastardo en tu vientre es de él. Gu Cheng Cheng, eres un monstruo. ¿Todavía eres humano? ¿Humano? ¿Te mostraré qué significa no serlo? No hagas esto. Te lo suplico. No te acerques. No quiero. Basta ya. No. Liu Kexin, te advierto. No cruces más mis límites. ¿Tienes hambre? Hermano Shen Cheng me envió. Tu huelga de hambre es inútil. Ven, te daré de comer. Qué vergüenza. Come. ¿Sabes a qué te pareces? Eres como un perro atado a mí. Revela al padre del bebé y te liberaré. ¿De qué te ríes? ¿Acaso tienes miedo? ¿Temes que este bebé sea de Gu Cheng Cheng? Perderías la chance de casarte con él. ¿Miedo? Jamás. Aunque ese bebé fuera suyo, él solo me ama a mí. Deja de engañarte. Mientras yo esté aquí, no entrarás a la familia Gu, ni ser la señora Gu. No pienses en entrar a la casa de los Gu, ni mucho menos ser la señora Gu. ¿Qué has dicho? No me obligues. Te traigo comida con buenas intenciones. Aunque no quieras comer, no me lastimes, hermana. ¿Solo sabes usar este truco? Hermano Shen Cheng, mi cuñada. Al Liu Kexin, he sido demasiado indulgente contigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Te dije que debo saber de quién es el bastardo que llevas en el vientre. No hagas esto. Gu Cheng Cheng, no hagas eso. ¿Quién es el padre del bastardo que llevas dentro? ¡No! Avísame en cuanto tengas los resultados. Hasta que salgan, no te mueves de aquí. Hermano Cheng Cheng, me duele mucho. No parece tan grave. Ponte el medicamento tú sola. ¿Qué insinúas, hermano Cheng Cheng? Yo me lastimé por ayudarte. Escucha bien, Yang Panyan. No uses trucos baratos conmigo. Y otra cosa, aléjate de Liu Kexin. Mis asuntos los resuelvo yo solo.
Vaya con Gu Chen Chen. Voy a acabar con la familia Gu. Ve, contrata 50 guardaespaldas para proteger a Kexin las 24 horas. Entendido. No hace falta. Nadie conoce mi identidad actual. No hagamos tanto alboroto. Tú eres la legítima heredera de la familia Liu. Antes, por ese Gu Shengcheng, rompiste con nuestra familia, le diste todo, y él te trató así. Hermana, dejemos el pasado atrás. Nunca imaginé que Gu Shengcheng fuera tan despiadado. Pero ahora veo claro. De ahora en adelante no tendré nada que ver con los Gu. Si has vuelto, no puedes quedarte en la sombra. Que todos sepan quién eres. Sabes que Xiu Jing siempre te ha querido, te esperó todos estos años, incluso cuando te casaste, protegió esta familia por ti. Xiu Jing, si aún amas a Kexin, cásense. Hermana, no puedo casarme con él. ¿Por qué? Estoy embarazada de Gu Shengcheng. A mí no me importa. Pero yo sí. No quiero entrar en otra relación ahora. Quiero enfocarme en la empresa. Xiu Jing, descansa un poco. Hablaré con Kexin. Para recuperar la empresa y las propiedades Liu, debes casarte con Xiu Jing. ¿Por qué? Antes de morir, prometí al abuelo sostener esta familia. Ahora que has vuelto, hereda las posesiones Liu. La familia Liu prosperará. Todo es mi culpa. Perdóname, hermana. Todos estos años debes haber sufrido mucho. Xiu Jing manejó la empresa bien, pero siendo hijo adoptivo, le debemos mucho. Al no ser de nuestra sangre, para asegurar el legado Liu, debes casarte con Xiu Jing. Entiendo, hermana. Magnífico. Organizaré la boda de inmediato. Los vestidos de novia de hoy son de alta costura a medida. Si no te gustan, puedo pedirles que traigan diseños nuevos, de otros diseñadores. Al fin y al cabo, esto es de la familia Liu. No es necesario. Esta me parece preciosa. Voy a contestar una llamada. Vale. Muéstrame este vestido. Claro, vamos. Este es el de antes. Sí. ¿No es la cazafortunas de la familia Gu? ¿Qué pasa? Hoy tu sugar daddy no vino. Me quedo con este. Envásalo, por favor. Espera, yo me lo quedo. Envásamelo. Liu Kexin, con tu aspecto, ¿puedes pagar esto? Pero esta señora lo reservó. Déjaselo. Y este vestido también es mío. Te aconsejo que el dinero de tu amante lo uses con cuidado. Yan Panyan, sigues igual de vulgar. No solo robas ropa, sino también hombres. Obvio, el perro no cambia. ¿Me llamas perra? Quien roba es una perra. Zorra. ¿Me golpeaste? Claro que sí. Si vuelves a insultar, te daré otra bofetada. Perra, te mataré. ¿Estás loca? ¿Qué haces? Mi vestido de alta costura. Liu Kexin, mira el desastre que armaste. Yan Panyan, no abuses de mi paciencia. Esta tienda es del Grupo Gloria. ¿Cómo te atreves a hacer escándalo aquí? Ah, se me olvidaba. No te había dicho que todo este edificio pertenece al Grupo Gloria. Todo es mío. ¿A quién le dices sinvergüenza? ¿Dices que todo el centro comercial es tuyo? ¿Por qué no dices que toda la calle es tuya? Pues sí, tienes razón. Toda esta calle también es mía. Liu Kexin, estás obsesionada con el dinero. Este vestido es muy caro. ¿Podrás pagarlo? Tú misma lo dañaste. ¿Por qué debo pagar yo? Eres una miserable. Alto ahí. Hermano Shengcheng. ¿Cuánto cuesta? Yo te lo pagaré. No es asunto tuyo. Hermano Shengcheng, está menospreciando tu bondad. Basta ya. Si no puede pagar, que trabaje un mes como sirvienta. O nos vemos en los tribunales. Yo pagaré. Kexin, fuiste muy imprudente. Solo salías a hacer una llamada, y esta tramposa te atrapó. ¿A quién llamas tramposa? Es solo una prenda. No solo una, aunque fueran 1000 o 10,000. Podemos pagarlas. Es un asunto familiar. No necesito tu ayuda. Disculpe, señor Gu. Kexin es mi prometida. Disculpe, Sir Gu. Kexin ahora es mi prometida. ¿Tu prometida?
Mientras no firmemos el divorcio, ella seguirá siendo la señora Gu Chengchen. ¿Quién te crees que eres? ¿De qué estás hablando? Por favor, respete a mi prometido. Prometido. ¡Qué confianzudo! ¿Yo lo aprobé? ¿Acaso necesito tu permiso? ¿Y esa Yang Panyan? ¿Me pediste permiso a mí? Al menos yo no ando embarazada de otro, sin haber firmado el divorcio aún. ¿Cómo te atreves a acusarme? ¿Por qué? Te lo digo claro, tengo todo el derecho. ¿Qué haces? Hermano Chen Cheng. Gu Chengchen, escúchame. Si vuelves a tocar a mi prometida, destruiré a tu familia. Vámonos. Hermano, míralos. Se atrevió a mandarte golpear. Debí haberte traído para seguir torturándote. ¿No te dije que no molestaras a Liu Kexin? ¿Me ignoras descaradamente? Fue ella quien... Cállate, aléjate de Liu Kexin, o no responderé por mis actos. Liu Kexin, no te perdonaré. Doctora Zhao, ¿qué haces aquí? Vine a traerle al señor Gu los resultados del examen. Justo iba a ver al señor Gu. ¿Te los llevo adentro? Está bien, gracias, Nianelia Jiang. Esto. Ella está embarazada y es hijo de Gu Chengchen. ¿Y qué importa eso? No permitiré que des con ese bebé. Liu Kexin, nadie sabrá que llevas al hijo de Gu. Y si lo descubren, no podrás contra mí. ¿A dónde vas tan rápido? ¿Tú otra vez? ¿Te envió Yang Panyan? No es tu asunto. La última vez escapaste. ¿Qué haces? No te acerques, esta vez no escaparás. Te lo suplico, aléjate, por favor, te lo ruego. ¿Qué haces? Suéltame, déjame ir. Tú otra vez. Esto entre ella y yo no es de tu incumbencia. ¿Incumbencia? Descubrámoslo a golpes. Kexin, ¿estás bien? Estoy bien. Estás herido. ¿Por qué lo provocaste? ¿Qué tienes con él? Ya te lo expliqué. No hay nada entre nosotros. ¿Nada? Te persigue todo el día. ¿Cuántos amantes tienes? ¿Estás loca? Él intentó abusar de mí. No tengo nada con él. Bien. Si no hay nada con él, ¿conoces a Ku Xiujin? ¿Tienes algo con él? Te apuras por comprometerte para darle padre a ese bastardo en tu vientre. Eres incorregible. Divorciémonos. ¿No quieres darle un padre ilegítimo a ese bastardo? Eres incorregible. Divorciémonos de una vez. Ya lo dije. Sin el informe de paternidad, no hay divorcio. Eso no lo decides tú. El periodo de reflexión terminó. Si no firmas el divorcio, nos vemos en tribunales. ¿Me odias tanto como para demandarme? Exactamente. Voy a demandarte. ¿Crees que la familia Gu es más poderosa que los Liu? Basta de palabras. Vamos a casa. No voy. Suéltame. ¿Qué estás haciendo? Gu Chengchen, te advertí. Aléjate de Kexin. Habla con mi abogado. De ahora en adelante, no molestes a mi prometida. Vámonos. Siéntate. ¿Esto es? Cásate conmigo. Déjame cuidarte.
Nunca seré como Shen Chen. No te fallaré. Xiu Xing, ya no soy la misma de antes. Nada de eso me importa. Solo te quiero a ti, desde mi adopción. Siempre estuviste aquí. Ahora puedo protegerte. Confía en mí. Déjame cuidarte para siempre, ¿sí? Ven. Recientemente, Glory Group, el conglomerado más poderoso, celebró una rueda de prensa. Anunciaron que próximamente celebrarán la boda de Ku Xiujing, hijo adoptivo de la familia Liu, y revelarán en la ceremonia al nuevo sucesor de las empresas familiares Liu. Esta noticia ha generado mucha especulación. Todos se preguntan quién será el nuevo hombre más rico. Mientras tanto, la identidad de la novia sigue siendo un misterio. ¿Y quién es? ¿Acaso necesito que me lo digas? ¿Quién es ella? Esa mujer consiguió engancharse al heredero de la fortuna de Waxi. Con razón, quiere divorciarse urgentemente de ti. Señor Gu, los resultados de la prueba, el niño no es suyo. Shen Chen, no te enfades. Esa mujer claramente solo quiere casar a un hombre rico. Deja de aferrarte a ella y divórciate de una vez. Señorita Jiang, solo debes darle resultados falsos a Gu Chengcheng. Todo este dinero será tuyo. Tranquila, señorita Jiang. Gu Zhenchen nunca sabrá que el bebé de la señorita Liu es su hijo biológico. ¿Zhenchen? ¿Por qué bebes tanto? ¿Qué ha pasado? Tía, los resultados están listos. Ese niño no es de Cheng Cheng. Esta mujer. Nunca estuve de acuerdo con que se casara con un Gu. Nunca encajó con nuestra familia. Y ahora engaña a Zhenchen. Nuestra familia Gu. ¿Qué le hemos hecho para merecer esta nuera? Sí. Si esto sale a la luz, ¿dónde quedará la cara de Cheng Cheng y la de la familia Gu? No voy a permitir que se salga con la suya. Si el niño no es de Zhenchen, no hay razón para que siga aquí. Mamá. Tía, ¿me buscabas? ¿Quiénes son ustedes? Mamá, ¿qué haces? ¿Qué hago? Las mujeres debemos ser virtuosas, ya que has deshonrado a la familia Gu. Hoy voy a limpiar la casa en nombre de los Gu. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Esta poción abortiva. Disfrútala. Jiang Panyan, no te pases. Mamá, el niño que llevo dentro es de Gu Zhenchen. No pueden hacerme esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma esta medicina abortiva, a ver cómo sigues coqueteando. Vete. Zhenchen, ¿qué estás haciendo? Yo debería preguntarle a usted qué están haciendo. ¿Qué hacemos? Todo lo que hago, hijo, es por el bien de la familia Gu. Esta zorra nos ha hecho perder todo el honor familiar. No he hecho nada que dañe el honor de los Gu. ¿Todavía finges ignorancia? El bastardo en tu vientre es la prueba definitiva. No es cierto. ¿Que no? Hasta el final no te rendirás. Míralo tú misma. ¿Cómo es posible? Esto no puede ser. La evidencia es contundente. ¿Qué más puedes decir? Nada que añadir. Acepto mis actos, pero no admitiré lo que no hice. Si fuiste valiente, reconoce los hechos. ¿Sigues actuando? Eres una desvergonzada. Jiang Panyan, no importa si el bebé es de Gu Zhenchen. Tú, la amante, no decide. Ramera. Basta ya. Desgraciada. Detente. Ustedes me están volviendo loca. Mamá, por favor. Déjala, irse.
Vete de aquí ahora mismo. Tampoco quiero verte. Haré que todo salga a la luz sin excepciones. Mamá. La familia Gu ha cruzado todos los límites. Si se atrevieron a tratarte así, iré ahora mismo a su mansión. No vayas. Cada uno por su lado. De ahora en adelante, no existirá ninguna conexión entre nosotros. Kexin, prométeme que no volverás a salir sola nunca más. Tranquila, haré que la familia Gu pague por esto. El hombre más rico de Huaxi, Ku Xiujing, heredero de los Liu, celebrará su compromiso. La misteriosa novia, que mantuvo en vilo a todos, reveló hoy su identidad. Según fuentes, es la presidenta de Haikyuu Media y ex esposa de Gu Zhenchen, quien está embarazada. Muchos especulan que el bebé sería de Ku Xiujing. Zhenchen, no te enfades. Esa zorra de Liu Kexin te engañó con un magnate y filtró los escándalos de tu familia. Si esto se hace público, ¿cómo enfrentarás a la sociedad? Todos sabrán que te pusieron los cuernos. ¿A dónde vas, Zhenchen? Gracias a todos los distinguidos invitados por su valioso tiempo para acompañar al CEO del grupo Glory, señor Ku Xiujing, y a la señorita Liu Kexin en su compromiso. Gracias a mi hermana mayor por organizar esta ceremonia de compromiso. Hoy estoy muy feliz. He amado a Kexin durante 23 años. Finalmente se casará conmigo. ¿Quién dijo que se va a casar contigo? ¿Quién te dio permiso para celebrar este compromiso aquí? ¿Acaso no saben que Liu Kexin es mi esposa legal es Gu Zhenchen? Entonces los rumores eran ciertos. ¿Qué rumores? Esta mujer le fue infiel a su marido y quedó embarazada del joven Q, forzando el matrimonio con su hijo. ¡Qué decadencia moral! Totalmente. Gu Zhenchen, ¿qué haces aquí? Si no te vas ahora, no responderé por mis actos. Estoy aquí para llevarme a mi esposa a casa. Te atreviste a engañarme. No te perdonaré por esto. Ya te dije. Nos vamos a atormentar hasta la muerte. Gu Zhenchen, estás loco. Ya estamos divorciados. Mientras los papeles no estén firmados, sigues siendo mi esposa legal. Señores, disculpen las molestias. Esta dama Liu Kexin es mi legítima esposa. Hoy hubo un malentendido. La ceremonia de compromiso queda cancelada. Se canceló el banquete de compromiso. Hoy es un día festivo para la familia Liu. ¿Quién se atreve a arruinar esto? La boda no puede cancelarse. Esa mujer es una estafadora. No dejen que los engañe con sus mentiras. Yang Panyan, cállate. Hermano Zhenchen, no puedo permitir que continúes equivocado. Tengo en mis manos la prueba de paternidad de Liu Kexin. Ella fue infiel durante su matrimonio. El hijo que lleva en el vientre es la prueba. Deja de humillarnos públicamente. Hermano Zhenchen, estás completamente hechizado por esta vil mujer. Fue infiel en su matrimonio. Y sigues defendiéndola. ¿Acaso tienes dignidad? Lárgate. Tú. ¡Qué espectáculo! ¡Vaya drama han montado! Deberían dedicarse al teatro, en lugar de desperdiciarse aquí. Traes un informe médico falso para sabotear mi compromiso. Puedo demandarte por difamación. ¿Cómo te atreves a decir que esta prueba es falsa? Realmente no paras hasta tocar fondo. Solo debes entregar los resultados falsos. A Gu Zhenchen, todo este dinero será tuyo. Tranquila, señorita Yang. Gu Zhenchen nunca sabrá que el hijo de la señorita Liu es su propio hijo biológico. ¿Por qué me engañaste? Zhenchen. Por dinero, obviamente. Yang Panyan, realmente no tienes vergüenza. Harías cualquier cosa por dinero. ¿Tú también lo haces por dinero? Te casaste con Ku Xiujing solo porque es rico, ¿verdad? Su dinero es de la familia Liu, te lo dejo claro. No tienes derecho a nada. Sigues siendo una pobre miserable. ¿Crees que soy como tú, que necesito depender de hombres? Escúchame bien. Liu Kexin no necesita. ¿Sabes qué es dinero de los Liu? ¿Olvidaste que también soy una Liu?
¿Qué insinúas? Yo soy la nueva líder de los Liu. Liu Kexin. Imposible. Dice la verdad. Liu Kexin es mi hermana menor. Liu Yaqing, futura líder del grupo Liu. Hoy anuncio oficialmente que el grupo Rongyao será dirigido por mi hermana Liu Kexin. Tú, que destruiste el matrimonio de mi hermana y la difamaste. No lo permitiré. Saquen a esta mujer. Prohibida la entrada a cualquier empresa Liu. Liu Kexin, te mataré. Jiang Pañán. Señorita Yang. Señorita Yang. Señorita Yang. Señorita Yang, ¿podría comentar sobre la exposición de la boda Liu? Es cierto que intervino en la boda de Gu Chengcheng. ¿Es esto verdad? Se dice que inventó la infidelidad de la heredera Liu. ¿Cómo planea manejar esto? No lo sé. No lo sé. Señorita Yang. Señorita Yang. Liu Kexin, quieres arruinarme. Pero yo tampoco te perdonaré. Shen Chen. ¿Estás bien? Auxilio. ¿Hay alguien aquí? Cámaras. Revisen el perímetro. ¡Socorro! Cámaras. Revisen los vehículos. Alguien ayuda. Shen Chen. Ayuda. ¿Hay alguien aquí? ¿Estás preocupado por él? Él me salvó la vida. Por eso está aquí inconsciente. Tú también estás herido. Se acabó. Se acabó. Shen Chen me ha abandonado. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo puedo? Si él no te quiere, yo sí. Fuera de aquí. ¿Qué te crees que eres? ¿Y te atreves a compararte con Gu Shenchen? Malnacida. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Te he ayudado tanto. Lo que me prometiste, ¿cuándo vas a cumplirlo? Aún no es el momento. Escucha bien, mi paciencia tiene límites. Hasta que no obtenga el dinero, no te librarás de mí. Panyan, ¿estás bien? Aquí es donde... Aquí es donde... Dime, ¿de quién es el bebé que llevas dentro? ¿Acaso es el bastardo de Gu Shencheng? El niño. ¿Qué niño? No finjas ignorancia. Los médicos me lo dijeron. Estás embarazada de un mes. El niño es tuyo. ¿Cómo podría ser de Gu Shencheng? El bebé es mío. ¿Cómo podría gustarme Gu Shencheng? Claro que el bebé es tuyo. Solo era para aprovechar su dinero. La razón por la que me esforcé tanto para estar con Gu Shencheng era solo para obtener más dinero. Así podríamos pagar tus deudas de juego. No tendrías que vivir escondiéndote más. ¿Seré padre? ¿En serio seré padre? Shukan, escúchame. Estoy embarazada, de ahora en adelante. No planeo solo para mí, sino para el niño. ¿Qué piensas hacer? Hagamos que Gu Tenchen crea que es su hijo. Voy a comprarte comida. Liu Kexin, aún me amas, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Xiu Jing no es lo que piensas. Acabo de... Xu Jing,
Te aconsejo que no arruines nuestro matrimonio. ¿Ya has terminado? Solo te cuidé porque estabas herido. Esa era mi intención. Lo siento, no fue intencional. Ignorémoslo. Vámonos. Xiu Jing, yo no puedo ir contigo. ¿Cómo toleras que te trate así? No puedo. Haré que lo pague. Director Wang, director Liu. Llevamos años colaborando. ¿No puedes cancelar el contrato así? ¿Acaso es razonable? ¿No es cierto? Ven, mira tú mismo. Medios recientes revelaron Yang Panyan de Haishu Media, asesinato premeditado por despecho, investigación policial en curso, acciones de Haishu en caída. Director Liu, como sabes, Yang Panyan, este escándalo afectó gravemente a nuestra empresa. Sí. No presentamos cargos por respeto a ti. Sí, claro, lo sé, lo entiendo. Pero tengo otros artistas excelentes en mi empresa. Los artistas de tu empresa no nos atrevemos a contratar. Ofender a la familia Liu es demasiado riesgoso. Oye, por favor, reconsideren. Propongo una solución. Les propongo... No, esperen. Tengo una idea. Estás herido. Deja de beber. En tu estado, no deberías beber. Vaya, si es el director Gu. Oh, joven Qi. Directores Wang y Liu aquí. Sí, exacto. Me equivoqué de sala. Mi reserva está al lado. Qué casualidad del director Q. Vamos a la sala contigua. Brindemos por el joven Qi. Vamos, vamos. Director Wang. No, Liu. Rápido, salgamos. ¿Cómo está tu mano? ¿Por qué has bebido tanto? Vamos, volvamos a casa. Liu Kexin, ¿tienes que empujarme hacia el abismo? ¿Ahora estás satisfecho? Todo salió como planeaste. Estás muy borracho. ¿No fue esto obra tuya? Kexin, no me abandones. ¿De acuerdo? ¿Qué haces? Realmente no te arrepientes. Parece que sobro cuidándote. Kexin. Hermano Sencheng, no te enojes. Si ella no te quiere, yo sí. Aún me tienes a mí. Ven, déjame ver. ¿Qué clase de persona eres? ¿Crees igualarte a Kexin? Hermano Sencheng, estás ebrio. Ven, te ayudaré a volver. Después de esta noche, tú, Gu Chengcheng, serás mío, Yang Panyan, solo mío. Shengchen y Panyan. La relación de Shengchen con Panyan, estoy de acuerdo. Panyan, la he visto crecer desde pequeña, estudios y carácter. Antecedentes familiares, son bien conocidos. Yang Panyan, ¿por qué me traicionaste? En vez de dejar a Shengchen y la fortuna en manos de una desconocida, mejor confiársela a Panyan.
¿Por qué duermes aquí? Shen Chen, estuviste borracho anoche. Te traje de vuelta. Luego simplemente. Anoche fuiste increíble. Debes responsabilizarte de mí. Tú... No digas tonterías, ni siquiera me desnudé. Shen Chen. Kexin. Kexin, déjame explicarte. ¿Qué hay que explicar? Me presionas para no divorciarnos, mientras también estás con otra mujer. Me das asco. No confías en mí. ¿Confiar? ¿Alguna vez confiaste en mí? Me obligaste a hacer la prueba de ADN. ¿Confiaste en mí entonces? Mejor divorciémonos. Déjame en paz. Yo también te liberaré. Vale. Está bien. Divorcio. Todo está empacado, que no haya errores, las cosas de la familia Gu. Descuidado con las cosas, Gu. No me llevaré nada de aquí. Fuera de la familia Gu, no eres nadie. Mejor preocúpese por usted misma, señora. Aproveche estos días para disfrutar su vida. No le quedan muchos más. Señora, mire a esta mujer. Se divorció de Shen Chen hace apenas unos días. Ya no se contiene. Desgraciada. Estás por irte y maldices a nuestra familia. Ya no soy la nuera de usted. Si quieres golpearme otra vez, veremos si te atreves. Está pegando a una anciana. Quieren matar a esta vieja. Señora, llame una ambulancia. ¡Ay, me muero de dolor! Señora, ¿se encuentra bien? Mamá, ¿qué te pasa? Hijo, por fin llegaste. Esta mujer se ha rebelado. Quiere matarme. Liu Kexin, qué atrevida eres. Hasta te atreviste a golpear a mi madre. Hermano Shen Chen, esta mujer es una desagradecida sin corazón. Se atreve a golpear a sus mayores. ¿Qué más no será capaz de hacer esta mujer? Afortunadamente, hermano Shen Chen, te divorciaste de ella. Ya te lo dije. No levanté la mano. ¿No la tocaste? ¿Acaso mi madre está mintiendo? Tu madre es la que miente. Ella me golpeó primero y ahora finge ser la víctima. ¿Tienes cerebro o no? No seas tan ciego por obediencia filial. Cállate ya. Me duele. La panza. Ay, me duele mucho la panza. Doctor, ¿cómo está mi esposa? Debe cuidarse estos días. ¿Quién es tu esposa? Ella es la señora Gu Xiujin. Gu Chengchen. ¿Eres humano? Te dije que te alejaras de Kexin. Gu Chengchen, ¿eres humano o no? Te lo advertí, que te alejaras de Kexin. Tú. Liu Kexin, tú eres quien debería actuar. Lárguense todos de aquí. ¿Crees que nos iremos porque lo ordenas? Me niego. Este hospital no es de tu familia. Tienes razón, pero no es mío. Es de Kexin. ¿Liu Kexin? ¡Qué absurdo! ¿Nadie se lo ha dicho? Kexin es presidenta de Glory Group, hermana de Liu Yaqing y heredera de los Liu. ¿De quién crees que es el hospital? Esto, ¿cómo es posible, Chen Chen? Kexin, algo tan importante. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Chen Chen, ¿cómo pudiste ocultarme esto? Y tratar así a Kexin. Me sacas de quicio. Mamá, ¿no te lastimó Kexin? ¿Yo? Liu Kexin no respeta a los mayores. Se merecía el golpe. Cállate, zorra. No intentes separar a Shen Chen y Kexin. En mi corazón, Kexin es mi nuera. Tú. Silencio todos. Si quieren actuar, váyanse. Bien, me voy ahora mismo. Kexin, descansa bien. Volveré a visitarte. Liu Kexin, ¿por qué todo esto es tuyo? De nada sirve que te enfades.
Mejor piensa con claridad cómo obtener dinero de Gu Chengcheng. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está mi dinero? No tengo dinero. Nada de dinero. Te he ayudado tanto y ahora dices que no tienes. Me estás engañando. No tengo efectivo. De verdad no tengo. ¿Qué estás haciendo? Es mi última joya. Maldita mujer. Cuando apostamos en el extranjero, tú también participaste. Si revelo todos estos escándalos al público, acabarás arruinada. Si no tienes compasión, yo tampoco la tendré. Shukan les debe dinero. Sé dónde está. Ve a trabajar. No te preocupes por mí. No, no me siento seguro. Siempre te pasa algo. Hermana Kexin, ¿cómo te sientes? ¿A qué has venido? Hermana Kexin, reconozco mis errores. Seré tu cuidadora hasta que te recuperes. ¿Me perdonarás ahora? ¿Qué tramas ahora? Kexin, te preparé agua caliente para los pies. Te ayudará a estar más cómoda. Liu Kexin, no seas desagradecida. Champañan, ya mostraste tu verdadero rostro. Ahora que nadie te vigila, te atreves a venir aquí. Vete. No quiero verte. Tú. Liu Kexin puede ser dada de alta. Gracias, doctor. Me duele el vientre. ¿Qué dice el médico? La señorita Yang está embarazada. ¿Embarazada? ¿De quién? Senchen, no sigas preguntando. No quiero arruinar tu relación con Kexin. ¿Qué dices? Fue aquella vez que bebiste. Nosotros... Son mentiras. No hice nada esa noche. Kexin, debes creerme. No necesitas explicaciones. Ahora hasta tienen un hijo. Yo haré una prueba de ADN. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sheng, ¿otra prueba de paternidad? ¿Cuándo vas a parar de torturar a Panyan? Yo. ¿Podrías dejar de hacer eso con Jiang Panyan, por favor? Yo. Hermanos Chen. ¿No sabes que estás embarazada y no debes beber alcohol? Chen, me siento tan mal. Quédate conmigo. No tenemos futuro. Vuelve a casa. Yo, ahora ya no. Estoy sola. El bebé y yo necesitamos tus cuidados. Jiang Panyan. ¿Tú estás diciendo que tú y Shen Chen tienen un hijo? Mamá, no he hecho nada con Jiang Panyan. Deja de inventar cosas. Hermanos Chen, tú... Kexin, ven aquí un momento. Deja esa bebida. Date prisa. Toma esto. Solo puedo ayudarte hasta aquí. Date prisa, cuando el arroz ya está cocido. Shen Chen, al fin eres solo de Jiang Panyan. ¿Cómo es que duermes aquí? Shen Chen, estoy embarazada de tu hijo. ¿Te importa dónde duermo? Lárgate. Mi bebé. Shen Chen, si perdemos al bebé, ¿qué haré? Todo saldrá bien. Vamos al hospital. Shen Chen, no me abandonarás, ¿verdad? No os abandonará a ti y al bebé. No lo hará. Shen Chen, te casarás conmigo, ¿no? No hablemos de eso ahora. Dime, ¿quieres casarte conmigo, sí? Shen Chen. Menos mal que el bebé está bien. Si no, no sabría qué hacer. Hola, hermana. ¿Viniste al chequeo prenatal? ¿El señor Q no vino? No es tu propio hijo. ¿No te duele? Ocúpate de tus asuntos.
Los asuntos de los Liu no son tu problema. Ah, se me olvidó decirte, mi compromiso con Chen Chen será muy pronto. Cuando llegue, ven a celebrar con nosotros. Con gusto. Para entonces, les daré un regalo especial. Son datos que recopilé en secreto. Esto se pondrá interesante. Te llevaré a presenciarlo. ¿Qué imbécil se atreve a secuestrar a su padre? Shukan, ¿acaso no sabes que en la capital nadie se atrasa con mi hermano? Deudas se pagan. Eso es ley de vida. Si no quieres pagar, no saldrás vivo de aquí. ¿Sabes qué? ¿Le prometiste a mi hermano? Si incumples el pago de la deuda, debo perder una mano. Pues ya lo sabes. Shukan, hoy, si no me pagas, tus dedos no seguirán contigo. Córtenle. Esperen. Señorita Liu, sálveme. Si me ayuda, aceptaré cualquier condición. Su deuda. Estas son sus pruebas delictivas. Por eso quiere casarse con Gu Chengcheng. Para liquidar sus deudas de juego. Si yo pago sus deudas ahora, sus acreedores serán míos. Claro que sí. Ella debe, igual que yo. No entiendo cómo me encontraron. Quien conoce tus datos es Yang Panyan. Esa zorra me tendió una trampa. No la perdonaré. Maldita, me traicionaste y perdí un dedo. ¡Muere! Gracias a Liu Kexin por pagar mis deudas. Sin ella ya me habrían matado. ¿Cómo aceptas dinero de esa desgraciada? ¿Tú me criticas a mí? Si no fuera por ti, no tendría deudas de juego. No estaría en esta situación. Tampoco eres una santa. Me traicionaste por dinero. Ya que es así, estamos en paz. En paz. No olvides que el bebé en tu vientre es mío. Si le cuento esto a Gu Chengcheng, verás si sigue queriéndote ser su señora Gu. ¿Qué quieres? Dame 50 millones y ven conmigo a EEU. O arruinaré tu reputación. No tengo tanto dinero ahora. Nada. No me importa. Si no me das el dinero hoy, nos destruiremos mutuamente. Bien. Iré contigo, pero ahora mismo no es posible. Si Chen Chen descubre el dinero faltante, ¿llamará a la policía? Déjame calmarlo. Cuando sea el momento, huiremos juntos. No intentes jugar sucio. Vete rápido. Si viene Chen Chen, no podrás escapar. Hola. Quiero denunciar a la heredera del grupo Liu, Liu Kexin, por contratar sicarios, chantaje y extorsión. Recientemente, alguien denunció al grupo Liu por su nueva heredera Liu Kexin, quien contrató sicarios y realizó extorsiones. El caso está bajo investigación. Liu Kexin. Veremos quién se reirá al final. Señorita Yang, la ceremonia de compromiso comenzará pronto. Entiendo. Ya voy. Disfruten de la fiesta. Liu Kexin, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a venir? Mira las consecuencias de tus actos. ¿Qué he hecho? Solo vine a felicitarte por lograr tu sueño, casarte con un hombre adinerado. No entiendo tus insinuaciones. ¿No entiendes? Tramaste todo para deshonrarme y divorciarte de Gu Chengcheng solo para casarte con él y que pague tus deudas. ¿Acaso tienes miedo de admitirlo? Son mentiras. Yo no hice nada. Mira esto, los pagarés de tus deudas de juego. ¿Debería mostrárselos a todos? Liu Kexin, ¿de qué estás hablando?
Ya lo sé. Shukan te envió para chantajearme. Yo no sé nada de esto. Si no te arrepientes, no me culpes por ser despiadada. Shen-Chen, no debes confiar en ella. Estos pagarés. Shukan me obligó a firmarlos en el extranjero, bajo coacción. Yo no hice nada de esto. No. ¿Crees que echando la culpa a Shukan te vas a librar? El bebé en tu vientre es de Shukan, ¿verdad? Estás mintiendo. El bebé que cargo es de Shen-Chen. Shen-Chen, debes creerme. Sabía que no lo admitirías. ¿Querías pruebas? No. No. Shen-Chen, escucha mi explicación. Nada de esto es real. Jianpanyan, me das asco. Jianpanyan, la boda está cancelada. Gu Shen-Chen, Shen-Chen, vuelve aquí. Te lo buscaste. Con tus actos. Liu Kexin, voy a acabar contigo. Mi bebé. Tu bebé ya no está. Mi hijo. Liu Kexin, todo es por tu culpa. ¿Qué tiene que ver conmigo? Todo esto es obra tuya. Sigues empecinada. No tienes remedio. Dije que el bebé es de Gu Chengcheng. Sí, es suyo. Shukan ya lo confesó. ¿Por qué sigues mintiendo? Mientras yo no lo admita, será hijo de Gu Chengcheng. El bebé ya no está. No puedes probarlo. ¿Quién dice? Hice una prueba de paternidad con el embrión. Sin parentesco, la boda se cancela. Es asunto familiar suyo. No me interesa intervenir. Shen-Chen, no cancelemos la boda, ¿de acuerdo? Me equivoqué. De verdad lo siento. Maldita, desgraciada, no mereces estar conmigo. Kexin, ¿por qué me ayudas? ¿Todavía me quieres? Te equivocas. Me ayudo a mí misma. Shen-Chen, ¿perdieron al bebé? ¿Mi nieto ya no está? Shen-Chen, ¿el bebé se perdió? ¿Mi nieto también se perdió? Mamá, el hijo de esa maldita no es mío. Tu nieto está aquí. ¿Qué? ¿Quieres decir, esa desgraciada, el bebé que tenía, no era de nuestra familia? El bebé de Kexin sí es nuestro descendiente. Kexin, dime, ¿qué clase de caos es este? ¿Cómo es que me ocultaron todo? Antes, mamá, estaba equivocada. No lo tomes a mal, ya que tienes en tu vientre al heredero de nuestra familia. Será mejor que tú y Shen-Chen, los dos, vuelvan a casarse. ¿Recuerda cómo me trató? ¿Lo ha olvidado? Le digo algo. Nosotros no podemos volver. Esta vida es insoportable. Una familia unida, destruida. Basta, mamá. Si no me hubiera opuesto antes, el heredero lo habrías eliminado. ¿Cómo iba a saber que era tuyo? Es culpa de esa zorra que sembró discordia. Nunca dañaría a Kexin. Mamá, seamos racionales. Cuando me casé con Kexin, te opusiste desde el inicio. Tú, zorra, ¿para qué regresas? Señora Gu, le traje su sopa de nido favorita. Los Gu. No aceptamos cosas de zorras. Lárguese de nuestra casa. Hermano Shen-Chen. Lárgate ahora mismo. Fuera. Tú, ¿qué inconsciente eres? ¿Inconsciente? ¿Cómo dejaste que esa zorra te hechizara? Hoy debes traer a Kexin de vuelta. Yo... Te traje este bolso. Es edición limitada. Lo hice traer expresamente del extranjero. ¿Un bolso para comprarme? ¿Crees que soy Zhang Panyan? Sabes que no es eso. Además, somos marido y mujer. Deja de hacer escenas. Perdóname esta vez. Vuelve a casa conmigo. Guárdate esto. Para evitar malentendidos. Sé que te encanta el ambiente de esta cafetería, así que compraré este local para regalártelo. Agradezco tu gesto, señor Gu,
Pero este edificio pertenece a los Liu, no necesita tu dinero. Kexin, ¿me perdonarás? Y no querrás que nuestro hijo crezca sin padre. El gran señor Gu, ahora rogando perdón. Yo. Y no te importa tu imagen. Si te arrodillas, te perdonaré. Hay tanta gente pasando por aquí, no puedo arrodillarme. Si tu orgullo importa más, pues adiós. Kexin. Perdóname, por favor. Vuelve a casa. El altivo señor Gu, reducido a esto. Al final, el dinero lo es todo. Mañana es el cumpleaños de mi madre. Por favor, ven a casa, aunque sea por nuestro hijo, ¿vale? Muchas gracias, gracias por venir a mi cumpleaños. Estoy tan feliz. Gracias a todos. Señora, este collar de jade está hecho especialmente para usted. ¿Le gusta? Sé que hoy es su cumpleaños. Por eso vine a traerle buenos deseos. Que no vinieras. Es el mejor regalo. Kexin, por fin llegaste. Te esperábamos. No los interrumpo. Esta estatuilla de Wanjin la elegí en una subasta. ¡Feliz cumpleaños! Me encanta. Gracias, cariño. Kexin sí conoce bien lo que le gusta a mamá. Kexin, no hagas caso a esa mujer. Para mí, eres la mejor nuera. Ven, brindemos juntas. No beberé. Xu Jing y yo nos vamos. Kexin, perdón. Madre, mis ojos están fallando. ¿Manché tu vestido? Senchen, acompaña a Kexin a mi sala a cambiarse. No dejes que Kexin se enfríe. No es necesario. Kexin, ¿te acompañaré? No se preocupe, director Gu. En el auto tenemos ropa de repuesto. Shujinku. Hay paparazzis por todos lados. No querrás que fotografíen a Kexin. Mejor ve por la ropa. Kexin esperará en la sala. Xu Jing, estoy bien. Ve a buscarme la ropa. Te esperaré. De acuerdo. Kexin, vuelvo enseguida. Kexin, te sostengo. Puedo sola. Indica el camino. Ponte esto primero. No te resfríes. Vigilaré afuera. Senchen, ¿notas un olor extraño? ¿Olor raro? ¿Quizás un poco? No importa. Cámbiate primero. ¿Qué pasa? Tengo mucho calor. Siéntate un momento. Llamaré a un médico. Espera. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Me siento muy mal. No podemos. Kexin, siéntate un momento. Cálmate un poco. Voy a traerte agua. La puerta está cerrada. Nos han tendido una trampa. Resiste un poco más. Senchen, hijo, solo puedo ayudarte hasta aquí. La puerta está cerrada con llave. Nos han tendido una trampa. Aguanta un momento. Aguanta un... Kexin. No me dejes. ¿No estás consciente ahora? No puedo hacer esto.
Kexin no está consciente. No me aprovecharé de su debilidad. Kexin. Lo sabía. Ese cabrón de Gu Zhenchen está detrás de esto. ¿Dónde está ese cabrón? Gu Zhenchen, vas a pagar con tu vida. Espera. Gu Zhenchen, quiero que mueras. Espera un momento. Él me salvó. Sé quién es. ¿Para esto me llamaste? ¿Este era tu propósito? No actúas como un mayor. No mereces ser respetada. Kexin, ¿de qué estás hablando? Lo que digo. ¿Lo sabes en tu interior? ¿De verdad me amas? ¿O solo el dinero de mi familia? Kexin, ¿cómo puedes decir eso? Quiero que se reconcilien. ¿Acaso hice mal? ¿Qué hiciste antes? ¿Qué hiciste? Ahora me ves como la heredera de los Liu y usas métodos bajos para reconciliarnos, ni en sueño. Yo y Qiu Shuqing vamos a casarnos pronto. Olvídate de eso. Madre, ¿qué estás haciendo? Aunque uses trampas para que acepte, yo nunca aceptaré. Haré que Kexin esté conmigo por voluntad. De ahora en adelante, no te metas en mis asuntos. Tú estás rebelándote. Tu padre murió joven. Te crié con esfuerzo desde que eras un bebé. Me vuelves loca. Zhenchen, ve a detenerla. ¿Dejarás que se casen? Apúrate. Ve ya. Kexin, no te cases, ¿de acuerdo? Gu Zhenchen, ¿sabes por qué? ¿No quieres volver a casarte? ¿Por qué? ¿De verdad crees en mí? Jiang Panyan me estaba... Has estado tirando de ella. Explicado poco. Siempre que creyeras firmemente en mí una vez, no es la situación actual. ¿Puedo cambiar? ¿Cuántas veces has cambiado? No veo que cambies. Si realmente quieres reconciliarte, solo pon a Jiang Panyan enviado a prisión. Haikyu Media emitió un anuncio hoy anunciado con su artista Jiang Panyan, designación formal, tipo de cancelación. Se informa, Jiang Panyan ha sido informado de escándalos muchas veces. Hermano Zhenchen, no rescindes el contrato conmigo, ¿sí? Si no me ayudaras, realmente no hay nadie. Puedes ayudarme. Te ayudaré. Buscando a alguien para violar a Liu Kexin. Prueba de paternidad falsa. Conduce y golpea a alguien. Boda ruidosa. Una pila o una pieza. ¿Qué te hizo daño? Entrégate a la policía. ¿Quieres mandarme a la cárcel? ¿Vas a hacer esto por esa mujer para enviarme a prisión? ¿Acaso olvidaste nuestras promesas de antes? Deja de usar el pasado como excusa, ¿sí? Tú y ese hombre, cuando se fueron al extranjero, cuando me traicionaste, ¿recordaste las promesas de antes? Terminamos. Y te advierto, te doy 3 días para que te entregues a la policía. De lo contrario, enviaré tus documentos a las autoridades. Quédate con las consecuencias. Nadie se preocupa por mí. Si muero, todos estarán contentos. Jiang Panyan, bájate ahora mismo. ¿Me escuchaste? Hermano Zhenchen, ¿por qué me haces esto? Te digo algo, aunque mueras hoy, a nadie le importará. Hice tantas cosas, solo por ti. ¿Por qué me tratas así? ¿Te pedí que lastimaras a Liu Kexin? Cállate. ¿Crees que tú no hiciste nada malo? ¿Por qué tú quedas impune y yo debo entregarme? Voy a suicidarme, y todo por tu culpa. Ojalá cuando muera, en tus pesadillas nocturnas, no descanses en paz. No te muevas. No. No saltes. No. Hablemos de cualquier cosa. Aceptaré cualquier condición. Sabes bien que solo te quiero a ti. Tú sabes que nosotros jamás funcionaremos. No me importa. Si no accedes, saltaré ahora mismo. Bien. Acepto tu condición. Baja primero. ¿De acuerdo? Kexin. Kexin, no es como piensas. No necesito tus explicaciones. Ahora mismo no tenemos nada que ver. Te aseguro que irás a prisión. Prepárate para pudrirte en la cárcel. Hablamos cuando tengas pruebas. ¿Realmente amas a Gu Zhenchen? Si no tuviera dinero, ¿seguirías con él? Director Gu, se rompió la cadena financiera. Los acreedores están aquí. ¿Qué? No puede ser. Es imposible. Jiang Panyan, deja de resistirte. Aún puedes rectificar. ¿Rectificar? ¿Crees que me arrepentiré?
Aunque lo hiciera, no te perdonaré, Liu Kexin. Muerte, Liu Kexin. Erra, ¿te atreves a matarme? Kexin, suéltalo ya. Ignora a esta loca. La justicia la castigará. Gu Chengcheng, ¿qué tiene de especial esa mujer? ¿En qué es mejor que yo? ¿Por qué me haces esto? Eres asqueroso. ¿Estás enamorado de mí? Solo buscas saciar tus deseos. ¿112? ¿Te atreves a llamar a la policía? Tienes que estar ciego por esta zorra seductora. No los perdonaré. Estás herida. ¿Duele mucho? Seré suave. Sheng Cheng, ¿crees que después de todo lo que ha pasado entre nosotros podemos volver a como éramos antes? Sí, Kexin. Podemos recuperar nuestra relación original. Mi amor por ti nunca ha cambiado. ¿Cómo volver? Un espejo roto no se recompone. El agua derramada no se recupera. En este mundo no existe una pastilla para el arrepentimiento. ¿Con qué digas que me amas? ¿Podremos regresar al pasado? Kexin. No hables así. Sé que me equivoqué antes. Cambiaré, compensaré todo. Confía en mí una vez más. Solo una vez. Vete. Kexin, yo... Sal de mi casa ahora mismo. No hagas que el último afecto que tengo por ti desaparezca. ¿Qué estás haciendo? Ese hombre no te ama tanto. Te esforzaste por casarte con un adinerado, pero ni siquiera pudiste tocar su puerta. Solo quería una vida mejor. ¿Qué tiene de malo? Porque ellos lo tienen todo y yo nada. Me tienes a mí. Yo estoy aquí. ¿Qué puedes darme? Al menos no te abandonaré. Si estás dispuesta, daré todo por ti. Liu Kexin, solo si mueres. Hermano Sheng Cheng volvería a mi lado. Kexin, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? De verdad no fui yo. No fui yo. Hay testigos y pruebas contundentes. ¿Y aún te atreves a mentir? Prepárate para la cárcel. De verdad no fui yo. Kexin. Señor Yogu, señor Ku, tras nuestros esfuerzos por salvarlos, la madre está estable. Pero el bebé no sobrevivió. Fuera de aquí. Mi nieto ha muerto. Deja de llorar. Fuiste tú. Tú mataste a mi hijo. Tú lo asesinaste. Basta de teatro. Kexin, Kexin. Hasta las bestias protegen a sus crías. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Era el heredero de su familia. No fui yo. Juro que no. No tenía motivos. Kexin, ¿viste claramente quién te empujó? Recuerdo su pulsera. Era ella. Me empujó al suelo. Ella mató a mi bebé. Ella lo arrebató. Tú me empujaste. Destruiste a mi hijo. Me están difamando. Devuélveme a mi bebé. Soy inocente. Ven a la comisaría. Kushujin es mi madre. Gu Chengcheng, tu madre provocó el aborto. Saldaré cuentas con los Gu. Tengo que calcular esto bien. Dejen de pegar. Basta de golpes. Salgan. Fuera. Salgan de aquí. Lárguense todos. Salgan ahora. ¿De verdad no fue mi suegra? Kexin. Lo que pasó ese día no fui yo quien lo hizo. Ahora estoy en casa. Si quieres, necesito hablar contigo. Sé que nunca te he caído bien, pero no tendría motivo para matar a mi propio nieto. Kexin,
Tienes que creerme, es imposible que hiciera algo así. Esta pulsera me la dio Yang Panyan. Ni siquiera me gusta. Si no la hubiera sacado ese día, no la habría usado. ¿Estás diciendo que ese día ella te hizo usarla? ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Será Yang Panyan? Yang Panyan, devuélveme a mi nieto. ¿Por qué me golpeas? ¿Ya no finges más? Tú sabes lo que hiciste, lo tienes bien claro. Encontraré las pruebas de que mataste a mi hijo. Eres una mala mujer. Te mataré. Mamá, ¿estás bien? ¿Qué haces? No fui yo. No fui yo. Madre. Liu Kexin, me lastimaste a mí, está bien, pero hasta golpeaste a la tía. ¿Todavía te consideras humano? Tú... Vete. No quiero verte ahora mismo. Gu Shengcheng, llevamos tantos años de matrimonio. ¿Qué clase de persona soy? ¿No lo sabes en el fondo? Esta mujer siempre finge inocencia ante ti. ¿Todavía no te das cuenta? Una mujer malvada como ella, junto a ti, solo te traerá desgracias. Te ordeno que te vayas. Yo mismo investigaré. Bien, me iré. No necesito tu investigación. Probaré mi inocencia. ¿Encontraste algo? Estas son las grabaciones del cruce ese día. Nos tendieron una trampa. La estatura y complexión no coinciden con tu suegra. Era Yang Pangxin, tal como pensé. Es Yang Panyan, tal como pensamos. Aunque no se ve claramente en la grabación, es suficiente para servir como prueba, sumado al cuchillo que tienes. Aunque tu suegra lo manejó, si Yang Panyan lo tocó, podremos hallar sus huellas. Esta vez haré que enfrente la justicia. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a tu madre. ¿De verdad crees que yo hice esto? No lo sé. Tampoco creo que seas capaz. Igual que tú, ¿sospechabas que mi madre mató a nuestro hijo? Sin pruebas, no creeré en nada. Tengo pruebas. Ese día solo hablé con tu madre. ¿Por qué la empujaría? Esa maldita mujer, un golpe maestro. Con esta evidencia, podré mandarla directa a prisión. Cuando esté en la cárcel, seguirás conmigo. Ha lastimado a tantos. Condenarla por intento de homicidio sería demasiado piadoso. Cuando tu madre despierte, todo saldrá a la luz. La destruiré completamente. Podrías haber seguido disfrutando de tu vejez, pero decidiste apoyar a esa desgraciada Liu Kexin. No me culpes por lo que haré. En tu próxima vida, abre bien los ojos para ver quién tendrá la última risa. Mamá. Mamá. Mamá, despierta, por favor. Mamá. Tranquila, todo saldrá bien. Fui yo quien cometió el error. Lo siento. Kexin. He contratado a los mejores médicos. Gracias. No pasa nada. Si tu madre está bien, cuídala bien, me retiro. Kexin. Ayúdame a investigar la marca de los botones de esta prenda de alta costura. ¿Sigues aquí? Esperas a que te arresten, ¿verdad? No espero nada. No hay pruebas que demuestren que yo empujé a esa vieja. Me voy a Estados Unidos. Ven conmigo. Vámonos de este lugar juntos. ¿No sería mejor vivir en paz? No me iré.
Mientras esa anciana no muera, no puedo irme. Bien. Si te ayudo a deshacernos de ella, ¿aceptarías venirte conmigo? Mi objetivo siempre ha sido eliminar a Liu Kexin. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Esto es un hospital. ¿Por qué estás huyendo? Él quiere lastimar a tu madre. ¡Atrápenlo! Detente. ¿Viste quién era? No. Me parece algo familiar. Señorita Liu, ¿a qué debo tu visita hoy? ¿No puedo visitarte sin motivo? El magnate de la capital. Puedes encontrar a quien quieras, ¿no es así? Si me ayudas a acusar a Jiang Panyan por sus crímenes, todo este dinero será tuyo. Vaya, la primera fortuna de la capital no escatima en gastos. Pero no diré nada. Qué romántico resultaste. ¿No eras tú quien me rogó ayuda para escapar de las deudas? Liu Kexin, me ayudaste con mis deudas solo para derrocar a Jiang Panyan. Fue un intercambio mutuo. No te apresures. Te daré más tiempo para que lo pienses bien. Liu Kexin, tú misma lo provocaste. ¿Ya lo has pensado bien? Señorita Liu, cuando se pide un favor, hay que mostrar gestos, ¿no? ¿Y bien? ¿Qué has decidido? Señorita Liu, si quieres, puedo acompañarte a casa. ¡Qué calor! Realmente tienes cierto atractivo. No es de extrañar que seas la mujer de Gu Chengchen. Déjame probar el sabor de una mujer casada. No imaginé que fueras tan atrevida. Puedo ser aún más atrevida. ¿Tú no estás borracha? Señor Xu, qué bromista es usted. Con solo una taza de café, ¿cómo podría emborracharme? Pero claramente puse. ¿Qué pusiste? Joaquín San, ¿verdad? Una sustancia. Lo sabías todo. Usar el mismo truco 2 veces, si todavía no aprendiera la lección. ¿Crees que soy Gu Chengchen? El interesado está presente. No expongas las debilidades de otros. ¿Qué haces tú aquí? Eso no es de tu incumbencia. Las heridas que te hice ayer aún no sanan. No entiendo lo que dices. No importa si no entiendes. Adivina. Drogaste a alguien. Intento de violación. ¿Cuántos años crees que te caerán? Ustedes dos se confabularon para tenderme una trampa. Si quisiéramos perjudicarte, tendrías que haber picado el anzuelo. Basta de perder el tiempo con él. Ahora mismo quiero que cuentes todo sobre Jiang Panyan al más mínimo detalle y te dejaré ir. Ya tenemos el testimonio. Falta la evidencia física. Señor Gu, el botón pertenece a la edición exclusiva de Lu. La señora Jiang Panyan tiene una prenda idéntica. Ahora sí hay pruebas. Por favor. ¿Qué tienes en la mano? Entrégamelo. Alto, no huyas. No te acerques. Señorita Liu, escúchame, dame lo que tienes. Ambos saldremos ilesos. Shukan, te salvé la vida y así me pagas el bien con mal. Lo juro. Si me lo entregas, te aseguro que no te haré ni un rasguño. Ni lo sueñes. Nunca te daré las pruebas. Si me pasa algo, no escaparás de ellos. ¿Qué haces, Shukan? Deja de obstinarte.
Liu Kexin. Liu Kexin. No tuve nada que ver. No fui yo. Liu Kexin, tú misma te lanzaste. No es mi culpa. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Kexin? Andas con mi prometida todo el día. Ahora vienes a buscarla aquí. Esa es mi pregunta. ¿Dónde está Kexin? Kexin. Hay problema. ¿Qué le hiciste a Kexin? Kexin encontró las pruebas de que Yang Banyan lastimó a mi madre. Después de salir, no hubo noticias. Si algo le pasa a Kexin, no te perdonaré. ¿Sabes dónde está Kexin? Desde la última vez que maltrataron a Kexin, instalé un rastreador en su teléfono. Kexin está en la fábrica abandonada Honggang. ¿Rayos? Kexin, despierta. Gu Shengcheng, todo esto es por tu culpa. Si Kexin sufre algún daño, acabaré con tu familia. Liu Kexin está muerta. Tu ropa está en mis manos ahora. No podrás deshacerte de mí. Ahora estamos en el mismo barco. Doctor, ¿cómo está Kexin? La paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico, hemorragia masiva. Su vida corre peligro. Kexin, todo es por mi culpa. No debí dejar de arriesgarme. ¿Qué estás murmurando? ¿Qué hay que murmurar? Kexin está así por tu culpa. Ella renunció a ser la heredera de la familia Liu por casarse contigo. Lo dejó todo. ¿Pero qué has hecho tú por ella? De nada sirve decir eso ahora. Si Kexin se despierta, haré lo que sea. Lo único que puedes hacer es desaparecer para siempre de su vida. Bien, lo prometo. Si ella se despierta, nunca más la molestaré. Más te vale cumplirlo. La señorita Liu tiene una hemorragia. No hay suficiente sangre en el hospital. Señorita Liu, su vida corre peligro. Traigan sangre de otros hospitales. Como sea, salven a Kexin o todos están despedidos. No es necesario. Tengo el mismo tipo de sangre que Kexin. Puedo donar. Bien, sígame. Kexin, despierta pronto. Lo juro, no. Nunca más te molestaré. Nosotros. Estamos en paz. Estamos en paz, en paz. Recoge tus cosas y vámonos ya. ¿A dónde? ¿A vivir comiendo migajas? ¿O escondiéndonos como ratas? Es mejor que quedarse aquí, esperando a que me encarcelen. No me voy. Aunque me vaya, igual me encontrarán. Me quedo aquí, a recuperar lo que es mío. Yang Banyan, ¿no entiendes que este lugar ya no nos pertenece a ninguno? Lárgate. No creas que no sé, que me traicionaste. ¿Qué querías que hiciera? Iban a meterme en la cárcel. Ya estuve preso una vez. No puedo volver a prisión. ¿Nos vamos juntos? No. Si quieres irte, vete solo. Debo recuperar todo lo que Yang Banyan merece tener. ¿Cómo está? El paciente está fuera de peligro. Recuperará la conciencia pronto. Prometiste que no molestarías más a Kexin. Solo quiero verla una última vez. Después me iré. Kexin, por favor, despierta ya. No te molestaré nunca más. Gu Shujing tenía razón. Todo lo que ha pasado es por mi culpa. Tranquila. Me aseguraré de que Yang Banyan vaya a prisión. Kexin, estás despierta. La ropa... Shuka me la robó. No importa. Nada de eso importa. Solo importa que estés bien. La señora Gu ya despertó. Mamá, estás despierta. ¡Qué alivio! Shengcheng. No empujé a Kexin, por más confusa que estuviera. Jamás podría matar a mi propio nieto. Tranquila, ya investigamos todo. Fue Yang Banyan. Ella hizo todo esto.
¿Otra vez esa zorra? Ella fue quien me empujó por las escaleras. Hasta quiso matar a esta anciana. Hijo, no puedes dejar que escape. No te preocupes, mamá. No escapará. ¿Qué tal? ¿Te sientes mejor? Estoy mucho mejor. Si no fuera por ti, que me obligaste a quedarme en observación, ya habría salido del hospital. Cuando te recuperes por completo, iré contigo a donde quieras. ¿Qué pasó con Yang Panyan y Shukan? La policía ya emitió una orden de captura. Estoy seguro de que pronto los atraparán por lo que te hicieron. No les perdonaré. Todo ha terminado. ¿No quieres preguntar qué pasó con Gu Zhenchen? Él y yo ya no tenemos nada que ver. Kexin, hay algo que quiero decirte. En realidad, quien te donó sangre fue Gu Zhenchen. No te lo dije antes, por miedo a que lo extrañaras. Si quieres buscarlo, puedo. Xu Jing. Nosotros, casémonos. ¿Qué dijiste? Casémonos. Hoy, la heredera del conglomerado Liu Kexin y su hijo adoptivo Ku Xiujing celebran una boda espectacular. ¿Por qué? Mientras Liu Kexin disfruta de lujos, yo como fideos instantáneos. Al menos tienes para comer. La situación está peligrosa. No me importa. Si ella quiere casarse, primero debe pasar por mí. Liu Kexan, todo esto te lo has buscado, maldita seas. Yang Panyan, ¿no sabes que matar a alguien se paga con la vida? ¿Qué quieres que haga entonces? Si esta mujer no muere, no tendré un día de paz. Hoy acabaré con ella, no intentes detenerme. Si la matas hoy, no saldrás vivo de aquí. ¿Qué otra opción tengo? Ella siempre se interpone en mi camino. ¿Por qué merece tener una vida feliz? ¿Por qué a ella sí la aman y a mí no? Todavía me tienes a mí, te ayudaré. Pero a estas alturas, ¿qué puedes hacer? Te daré exactamente lo que más anhelas. Todos los presentes hoy son figuras destacadas de la capital. Gracias por acompañarnos en este día tan especial. Hoy celebramos la boda de mi hermana Liu Kexin, directora del grupo Liu, y el señor Ku Xiujing. Llevo tanto tiempo esperando esto. Por fin veo a mi amada hermana junto a quien más la quiere. Para comenzar, demos la bienvenida a la novia. Antes que nada, bienvenidos a mi boda. Antes de esto, tengo un anuncio importante que quiero compartir con todos y los medios. Agradezco a la familia Liu por adoptarme y criarme. Mi hermana mayor también transferirá toda la propiedad a mi nombre. A mi lado está mi esposa. Ahora, he decidido entregar el puesto de gerente general de mi grupo Rongyao, junto con todas las acciones a ella. Ella es mi novia. Yang Panyan. Yang Panyan. ¿Qué hace ella aquí? Gracias, Yujing. Xiujing, ¿qué está pasando aquí? Hermana mayor, soy libre de casarme con quien quiera. Además, ya me has dado toda la propiedad de la familia Liu. Puedo dársela a quien quiera. ¿Cómo crió nuestra familia Liu? ¿Cómo te crió nuestra familia Liu? Ingrato. Ku Xiujing. ¿Eres siquiera humano? ¿Cuándo te coludiste con esta mujer? ¿Coludiste con esta mujer? ¿Esta mujer no le ha hecho ya suficiente daño a Kexin? ¿Qué derecho tienes para cuestionarme? Comparado contigo, ¿qué es esto? ¿Con qué derecho me interrogas? Comparado con lo que le hiciste a Kexin, ¿qué importancia tienen mis acciones? Ku Xiujing, me prometiste que tratarías bien a Kexin. ¿Cómo la familia Liu pudo criar a un desagradecido como tú? Basta ya. Gu Shenchen, ¿tú eres quien para juzgar? ¿Esto no quedará así? Agradezco su presencia. Estoy segura de que han visto en las noticias información sobre mí.
Pero déjenme aclarar, todo fue un malentendido. Anteriormente, tuvimos conflictos familiares que afectaron, estos problemas impidieron mi boda y la sucesión patrimonial Que no pudieron realizarse. en su momento programado. Pero hoy finalmente, les anuncio, todos los conflictos han sido resueltos. Por eso hoy estamos aquí para 2 grandes anuncios. A partir de hoy, soy la directora de Liu Corp y la heredera universal. Además, la esposa de Ku Xiujing. También seré yo. Shukan, ¿qué haces aquí? ¿Qué intentas hacer? Lo siento, señorita Liu. La boda seguirá adelante, solo que la protagonista no serás tú. ¿Jian Panyan merece que hagas todo por ella? ¿Estás loco? Es lo que le debo. No entiendo una cosa. ¿Qué le debes? ¿Crees que por hacer todo esto te lo agradecerá? No lo hará. Solo ve dinero y poder. Si haces todo por ella, nunca te recordará. Aunque hagas más por ella, solo eres una ficha que puede descartar cuando quiera. ¿Sigues sin entenderlo? ¡Cállate! Mis asuntos no son tu problema. Bien, no me importa. Reflexiona bien sobre esto. Haces tanto por ella que ha hecho ella por ti. Cuando huías de tus deudas, ¿dónde estaba ella? Si no fuera por mí, ya estarías muerto. ¿No lo entiendes? Ella nunca te ha tomado en serio. Señorita Liu, te prometo que cuando obtenga ese dinero, me iré con Jian Panyan, lejos de aquí. Ya que terminó la boda, firma esto ahora. Quiero todas tus propiedades. Ni lo sueñes. No obtendrás ni un centavo. No tienes opción, a menos que quieras ver a Liu Kexin viva. Campaña, si lastimas a Kexin, aunque te persiga al fin del mundo, no te perdonaré. Depende de tu sinceridad. Necesito pruebas de que está a salvo. No intentes jugar sucio. Yukan, pon a esa zorra al teléfono. Xiuqing. Kexin, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien. No te preocupes por mí. No le des el dinero. Eres más importante que todo. Debo garantizar tu seguridad. ¿Terminaste de decir tonterías? Firma ahora. Tengo dinero. Tengo dinero. Tengo dinero. Hermano Cheng, puedo pagar todas tus deudas. Quiero estar contigo para siempre. Quiero estar contigo para siempre. Quiero volver contigo. Gu Shengchen, sé dónde está Kexin. Tengo su ubicación. Ven a rescatarla conmigo. Shukan, vuelve en ti. Deja de estar con esa mujer y seguir cometiendo errores. Cállate. Esta mujer es muy complicada. ¿Y tú? ¿Conseguiste el dinero? Por supuesto. ¿Crees que todos son como tú, un inútil total? Ya que tenemos el dinero, vayámonos de inmediato. Con esta ventaja, no tenemos nada que temer. Todavía no es el momento. Si nos vamos ahora, esa zorra saldrá ganando. ¿Qué quieres hacer? Voy a matarla. Prometiste que no matarías a nadie, ¿recuerdas? ¿Qué clase de hechizo te ha hecho esta mujer? ¿Cómo es que hasta tú empiezas a defenderla? No la estoy defendiendo, te estoy protegiendo a ti. Apártate, pedazo de inútil. Shukan, tenía razón, ¿verdad? Ella siempre te ha estado usando. No eres más que una pieza en sus manos. Shukan, ¿acaso no tenía razón? Siempre te ha estado usando. No eres más que un peón en sus manos. Cállate. Jian Panyan, das verdadera lástima. Aunque me mates, Wu Chengchen jamás te querrá. Cierra el pico. ¿Qué haces?
¿Qué estás haciendo? ¿Qué pretendes? La mataré. Veré cómo sigue con Gu Zhenchen. No hagas tonterías, Yang Panyan. ¿De verdad vale la pena hacer esto por Gu Zhenchen? No te metas en mis asuntos. Lástima. Eres patética. Las cosas que tengo jamás serán tuyas. Zorra despreciable. Si estoy así, es por tu culpa. Me debes, y pagarás con tu vida. Olvídalo. Estás demasiado obsesionada. Silencio. Si quieres seguir conmigo, acabemos juntos con esta zorra. ¡Alto! ¡Detente! Vaya, ¿no son los don Juanes Q y Gu? ¿Vinieron los dos juntos? Bien, ahora veremos cómo, su amada, que arda hasta convertirse en cenizas. Jian Panyan, podemos negociar cualquier cosa. No lastimes a Kexin, ¿de acuerdo? Gu Zhenchen, ¿en qué me queda corta comparada con Liu Kexin? ¿Qué tiene ella de especial? Fue mi error. Fui indeciso desde el principio. Debí haberte sido claro. Te di falsas esperanzas y causé esta situación. Todo es mi culpa. Lo compensaré. Pero Kexin no tiene nada que ver. Libérala primero. No hay vuelta atrás. Si liberas a Kexin, te ayudaré, ¿sí? Ustedes son unos mentirosos. Yang Panyan, libera a Kexin. Si la matas, no ganarás nada. Liu Kexin, qué suerte tienes. 2 hombres suplicando por ti. Compenaré mis errores. Primero libera a Kexin. No te acerques. Si das un paso más, la mataré, la quemaré viva. Yang Panyan, pide cualquier condición. ¿Cualquier condición, dices? Si quieren que la libere, entréguenme su vida. ¿Están dispuestos a morir? Ya que tanto dicen amar a esta mujer, ¿quieren saber a quién ama de verdad? Erra. Te daré una opción. Uno de los dos debe morir primero, y el tiempo corre. Jamás elegiré. Yang Panyan, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? Si no participas, que ellos decidan. Si aman a Liu Kexin, demuéstrenme que entregarían todo, por el amor, incluso la vida. Uno de ustedes debe saltar primero. Decidan ya. Bien. Yo saltaré. Sé que Kexin siempre te amó. Cuídala bien. No la defraudes más. Kexin, gracias a la familia Liu por su bondad. Pero no quiero. Fui feliz junto a ti. No me importa. Sé feliz. No quiero. Te amo. Espera, Xiu Jing, no. Gu Zhenchen. Gu Shujin, él es mejor que tú. Prefirió morir antes. Eres un demente. Te lo digo claramente. En el corazón de Liu Kexin siempre habrá una espina clavada. Un hombre estuvo dispuesto a morir por ella, pero ese hombre no eres tú. Basta ya. Todo lo que hiciste, ¿no fue para separarnos? Ahora lo lograste. ¿Estás satisfecha? ¿Ahora liberarás a Kexin? Hermano Zhenchen, solo hazme una pregunta. ¿Es cierto lo que dijiste? ¿De verdad nunca me has amado? Ni siquiera un instante. Escúchame bien. Yo, Gu Zhenchen, desde el principio hasta el fin, solo he amado a Liu Kexin, solo a ella. Nunca te amé, ni por un solo instante. Ya que nunca me amaste, moriremos juntos. Kexin. Kexin. Panyan. 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 ¿Se acabó? Fin. Todo ha terminado. ¿Y Gu Xiu Jing, cómo está él? Sobrevivió. Lo rescataron. Pero sigue inconsciente. Quiero ir a verlo.
¿De acuerdo? Cuando te recuperes, te llevaré a visitarlo. Vale. La famosa celebridad Yang Panjan fue acusada de apuestas, secuestro, extorsión y tentativa de asesinato. El tribunal la sentenció a 50 años de prisión. Shukan fue condenado por secuestro, intento de violación y extorsión. 30 años de cárcel. Keshin, vete. No sé cuándo podré caminar. ¿Qué tonterías dices? Tu pierna mejorará. Te ayudaré con la rehabilitación. Les acompaño. No, podemos solos. Me marcho. ¿A dónde irás? Transferí la empresa. Me voy de aquí. Podría seguir ayudándote. Ya has hecho suficiente. Además, debes cuidar a Ku Xiujing. Hasta pronto. Hasta la próxima.